El CEO que no sonreía, historia completa introducción, la historia más impactante que verás hoy. ¿Alguna vez te has preguntado qué se siente tener todo el dinero del mundo pero sentir que no tienes nada? Hoy te voy a contar una historia que literalmente me dejó sin palabras cuando la descubrí. Y créeme, cuando llegues al final, vas a entender por qué. Imagina esto, un hombre con miles de millones de dólares, mansiones, autos de lujo, poder para cambiar el mundo con un solo movimiento, pero que no ha sonreído en 12 años. Sí, escuchaste bien. 12 años sin una sola sonrisa. Ni siquiera una pequeña. ¿Puedes imaginarlo? Alexander Drummond era conocido en todo el mundo corporativo como el Titán de Hielo. Y no era un apodo cariñoso, amigos. Este hombre comandaba un imperio tecnológico valorado en billones, tenía oficinas en 47 países, y su mansión en Beverly Hills era tan grande que podrías perderte en ella. Pero había algo absolutamente perturbador en él. Sus empleados susurraban en los pasillos que nunca lo habían visto sonreír. Incluso cuando cerró el mayor contrato de la historia de su empresa, estamos hablando de $3,000 millones, mientras todos brindaban con champán celebrando. Alexander simplemente ajustó su corbata y volvió a su oficina. Sin emoción. Sin alegría. Nada. Pero aquí viene la parte que te va a romper el corazón. Hace exactamente 12 años, Alexander perdió a su esposa Elena y a su pequeña hija Sofía de apenas 7 años en un accidente de carro. Y él estaba conduciendo. Imagina vivir con esa culpa. Imagina despertar cada día sabiendo que sobreviviste pero ellas no. Desde ese día, algo dentro de él se congeló completamente. No solo su capacidad de sonreír, sino su capacidad de sentir cualquier cosa que se pareciera a la felicidad. Su vida se convirtió en una rutina mecánica, trabajo, trabajo y más trabajo. Vivía en una mansión enorme pero cenaba solo cada noche. Tenía empleados, pero les prohibía hablarle. Era como un fantasma viviendo en un palacio de oro. Y aquí es donde la historia se pone increíble, porque nadie, y cuando digo nadie, es nadie, podía durar más de 6 meses trabajando en esa casa. La atmósfera era tan fría, tan deprimente, que hasta los empleados mejor pagados terminaban renunciando. ¿Quién podría culparlos? Pero entonces llegó ella. Margaret Thompson, 58 años, viuda, madre de 3 hijos, con 30 años de experiencia trabajando en casas elegantes. Cuando le advirtieron sobre lo difícil que era Alexander Drummond, ¿sabes qué hizo? Sonrió y dijo, hijo, yo crié a 3 adolescentes al mismo tiempo. Creo que puedo manejar a un billonario malhumorado. Y lo que esta mujer hizo, lo que esta increíble mujer logró, amigos, no tiene precio. No fue con terapia cara. No fue con medicamentos. No fue con técnicas corporativas. Fue con algo tan simple que cuando lo escuches vas a pensar ¿en serio? Pero así es como funcionan los verdaderos milagros, ¿no? Llegan cuando menos los esperamos y de las formas más inesperadas. Esta es la historia de cómo una empleada doméstica logró lo que años de terapeutas, asesores ejecutivos y especialistas no pudieron, devolver la sonrisa a un hombre que había olvidado completamente cómo hacerlo. Es una historia sobre dolor, culpa, sanación y el increíble poder de la compasión humana. Y déjame decirte algo, lo que va a pasar en el bloque 6 de esta historia te va a hacer llorar. Lo que va a suceder en el bloque 10. No tengo palabras. Simplemente prepárate emocionalmente porque esto es intenso. Pero antes de comenzar con esta historia que sé que vas a querer compartir con todos tus amigos y familiares, tengo un pequeño favor que pedirte, si aún no estás suscrito a este canal. Por favor presiona ese botón de suscribirse ahora mismo. ¿Por qué? Porque traigo historias como esta que te hacen reflexionar, que te inspiran, que te recuerdan lo que realmente importa en la vida. Y si activas la campanita, serás el primero en enterarte cuando suba nuevas historias que te van a transformar. Además, si esta historia te toca el corazón, y confía en mí, lo hará, déjame un like y comparte este video. Porque hay millones de personas allá afuera que necesitan escuchar este mensaje de esperanza. Que necesitan recordar que nunca es demasiado tarde para sanar. Que nunca es demasiado tarde para volver a vivir de verdad. Ah, y comenta abajo qué opinas mientras avanzamos en la historia. Me encanta leer sus reacciones. ¿Crees que un millonario que no ha sonreído en 12 años puede realmente cambiar? ¿Crees en el poder de la bondad para transformar vidas? Déjamelo saber. Ahora sí, ponte cómodo, tal vez ten algunos pañuelos cerca porque esto se va a poner emocional, y prepárate para conocer la historia más inspiradora que vas a escuchar en mucho tiempo. Esta es la historia de Alexander Drummond,
el CEO millonario que no había sonreído en 12 años, y la criada que lo cambió para siempre. ¡Vamos allá! Alexander Drummond era conocido en todo el mundo corporativo como el Titán de Hielo. A sus 42 años, comandaba un imperio tecnológico valorado en miles de millones de dólares, con oficinas en 47 países. Su mansión en Beverly Hills era un monumento al éxito, 15 habitaciones, piscina olímpica, cine privado y un garaje que albergaba una colección de automóviles que haría babear a cualquier entusiasta. Pero había algo perturbador en Alexander. Sus empleados susurraban por los pasillos espejados de Drummond Tech que nunca lo habían visto sonreír. Ni una sola vez. Ni siquiera cuando cerró el mayor contrato de la historia de la empresa, un acuerdo de $3.000 millones con gobiernos asiáticos. Aquel día, mientras todos brindaban con champán, Alexander simplemente asintió con la cabeza, ajustó su corbata italiana de $1.000 y volvió a su oficina en el último piso. La verdad era más sombría de lo que cualquiera imaginaba. Hacía exactamente 12 años, Alexander había perdido a su esposa Elena y a su hija Sofía en un accidente de carro. Él estaba conduciendo. Una noche lluviosa, una curva mal calculada, un camión viniendo en sentido contrario. Él sobrevivió con rasguños. Ellas no. Desde aquel día, algo dentro de él se había congelado. No solo su capacidad de sonreír, sino su capacidad de sentir cualquier cosa que se pareciera a la alegría. Sus días eran meticulosamente planeados. Despertaba a las 5 de la mañana, 2 horas de ejercicio en su gimnasio particular, reuniones comenzando a las 7:30, trabajo ininterrumpido hasta las 10 de la noche. Y luego volvía a su mansión vacía donde cenaba solo en una mesa que podría acomodar a 20 personas. Los empleados tenían instrucciones de ser invisibles. Él no quería conversación, no quería conexión, no quería recordar que todavía era humano. La casa era mantenida por un equipo rotativo de funcionarios que Alexander apenas notaba. Todos firmaban acuerdos de confidencialidad rigurosos y eran entrenados para nunca, jamás, intentar conversación personal con el patrón. El trabajo estaba bien pagado, pero era emocionalmente árido. La mayoría no duraban más de 6 meses antes de renunciar, incapaces de soportar la atmósfera glacial. Pero la agencia de empleados domésticos estaba teniendo dificultades para llenar la vacante de empleada doméstica. Por 10ª vez aquel año, necesitaban encontrar a alguien dispuesta a trabajar en aquel mausoleo de lujo. Fue entonces cuando Margaret Thompson, de 58 años, se postuló para la posición. Viuda, madre de 3 hijos ya crecidos, Margaret había trabajado en casas elegantes durante 30 años. Ella tenía una regla simple: tratar a todos con dignidad, sin importar cuánto dinero tuvieran. Cuando el gerente de la agencia le advirtió sobre la naturaleza difícil de Alexander Drummond, Margaret solo sonrió y dijo: «Hijo, yo crié a 3 adolescentes al mismo tiempo. Creo que puedo manejar a un billonario malhumorado». Su primer día fue exactamente como le habían advertido. Alexander apenas la miró cuando ella se presentó. Él estaba en su estudio, rodeado de pantallas mostrando gráficos financieros de mercados globales, hablando por teléfono en 3 idiomas diferentes. Cuando Margaret tocó suavemente la puerta para preguntar sobre sus preferencias para el almuerzo, él simplemente le entregó una lista escrita sin siquiera levantar la vista. Los primeros días transcurrieron en silencio sepulcral. Margaret seguía la rutina establecida, limpiaba las habitaciones que Alexander nunca usaba, preparaba comidas que él apenas tocaba, organizaba una casa que parecía más un museo que un hogar. Pero Margaret era observadora. Notó cosas que otros empleados habían ignorado. Notó que Alexander mantenía cerrada con llave una habitación en el 2º piso. Notó que cada noche, exactamente a las 11 de la noche, él se detenía frente a la puerta de esa habitación por exactamente 2 minutos antes de ir a su dormitorio. Notó que en su oficina había una fotografía boca abajo en el escritorio, la única fotografía personal en toda la casa. Notó que nunca comía postre, nunca escuchaba música, nunca abría las cortinas de la sala principal que daba al hermoso jardín. Una mañana de martes, Margaret estaba preparando el desayuno cuando escuchó un sonido extraño viniendo del estudio. Era apenas audible, pero inconfundible, alguien llorando. Se acercó silenciosamente y vio a Alexander sentado en su silla de cuero, mirando su teléfono móvil. En la pantalla había un video. Margaret no podía ver qué era, pero podía ver lágrimas cayendo por el rostro de aquel hombre que supuestamente no sentía nada. Ella se retiró sin hacer ruido, pero aquella imagen quedó grabada en su mente. Este hombre no era un robot. Este hombre estaba sufriendo. Al día siguiente, Margaret hizo algo que nunca antes había hecho en 30 años de servicio doméstico: desobedeció las órdenes. En lugar de preparar el desayuno estándar de Alexander, café negro,
tostadas sin mantequilla, claras de huevo, preparó panqueques. Panqueques esponjosos con arándanos, cubiertos con miel de maple y un toque de canela. Los colocó en la mesa del comedor con un pequeño florero que contenía flores frescas del jardín. Cuando Alexander bajó a las 6:30 de la mañana, vestido impecablemente con un traje gris oscuro, se detuvo en seco al ver el desayuno. Sus ojos se estrecharon. ¿Qué es esto?, preguntó con voz cortante. Panqueques, señor Drummond, respondió Margaret tranquilamente, sirviendo café fresco. Pensé que un cambio le vendría bien. No pedí panqueques. Pedí mi desayuno regular. Lo sé, señor. Pero los seres humanos necesitan más que proteína y cafeína para funcionar. El silencio que siguió fue tan denso que podría cortarse con un cuchillo. Alexander la miró fijamente, y Margaret sostuvo su mirada sin intimidarse. Durante 30 segundos que parecieron eternos, nadie habló. Finalmente, Alexander se sentó. Si vuelve a hacer esto sin mi permiso, estará despedida, dijo fríamente. Entendido, señor, respondió Margaret. Pero mientras Alexander cortaba los panqueques con movimientos precisos y mecánicos, Margaret notó algo. Después del primer bocado, sus movimientos se hicieron más lentos. Después del segundo, cerró los ojos por un momento. Y cuando terminó el plato, algo que sorprendió a ambos, había un destello de algo en su rostro. No era una sonrisa. Pero era algo. Las semanas siguientes establecieron un extraño patrón. Alexander no volvió a mencionar el incidente de los panqueques, pero tampoco despidió a Margaret. Ella continuó con sus tareas, pero ocasionalmente se permitía pequeñas desviaciones, un ramo diferente de flores aquí, una vela aromática allá, música suave de piano sonando en el comedor durante el desayuno. Alexander nunca comentaba sobre estos cambios, pero tampoco los rechazaba. Era como si estuviera demasiado cansado para luchar, o quizás una parte de él, muy profunda, secretamente apreciaba estos toques de humanidad en su tumba de mármol y acero. Un sábado por la mañana, Margaret estaba limpiando el pasillo del segundo piso cuando escuchó un ruido que la hizo detenerse. Venía de la habitación cerrada. El sonido de algo cayéndose. Se acercó a la puerta y tocó suavemente. «Señor Drummond, ¿está todo bien?» Silencio. Luego, la voz de Alexander, ronca y rota. «Váyase, Margaret». Pero algo en su tono no era enojo. Era dolor puro. Margaret, contra todo su entrenamiento y protocolo profesional, giró el pomo de la puerta. Estaba abierta. Nunca estaba abierta. La habitación la golpeó como un puñetazo en el estómago. Era una habitación infantil, perfectamente preservada. Las paredes rosa pálido tenían murales de hadas y unicornios. Una cama pequeña con un dosel de tul. Estanterías llenas de libros infantiles y muñecas de porcelana. Juguetes organizados con cuidado obsesivo. Y en las paredes, docenas de fotografías. Una niña hermosa con rizos oscuros y ojos llenos de vida. En cada foto, ella estaba sonriendo. En la playa. En un parque. Soplando velas de cumpleaños. Y en muchas de las fotos, había un Alexander completamente diferente, sonriendo, riendo, levantando a la niña en el aire, con una expresión de alegría absoluta en su rostro. Alexander estaba sentado en el suelo, sosteniendo un oso de peluche gastado, con lágrimas corriendo libremente por su rostro. A su lado había una caja volcada, fotografías y objetos esparcidos alrededor de él. Margaret se arrodilló junto a él sin decir palabra. Durante largos minutos, simplemente se sentó allí. Finalmente, Alexander habló, su voz apenas un susurro. Se llamaba Sofía. Tenía 7 años. Le encantaban las mariposas y los panqueques con arándanos. Cada sábado por la mañana, preparábamos panqueques juntos. Ella insistía en poner doble cantidad de arándanos porque decía que hacían que la vida fuera más dulce. Su voz se quebró. Fue mi culpa. Estaba cansado después de una reunión, pero ella quería ir a la tienda a comprar materiales para su proyecto de ciencias. Elena dijo que podíamos ir al día siguiente, pero yo dije que no, que podíamos ir esa noche. Yo estaba conduciendo. Margaret puso su mano sobre la de Alexander. No fue su culpa. Como lo sabe, explotó Alexander, girándose hacia ella con ojos rojos. Usted no estaba allí. Yo me distraje respondiendo una llamada de negocios. Una maldita llamada que pudo haber esperado. Y cuando miré hacia arriba, era demasiado tarde. El camión estaba allí. Giré el volante, pero el impacto fue en el lado del pasajero.
¿Dónde estaban ellas? Las lágrimas ahora caían también por las mejillas de Margaret. Escúcheme, Alexander Drummond. Escúcheme bien. Fue un accidente. Un terrible, horrible accidente. Pero su esposa y su hija no querrían que usted se enterrara vivo por los próximos 12 años. O 20. O 50. ¿Cómo puede saber lo que ellas querrían?, susurró Alexander. Margaret señaló las fotografías en las paredes. Mire esas sonrisas. ¿Cree que una niña que sonreía así querría que su papá nunca volviera a sonreír? ¿Cree que una mujer que lo amaba tanto como se ve en estas fotos querría que usted viviera en una tumba? Esa noche marcó un cambio sutil pero significativo. Alexander no cerró la habitación con llave nuevamente. 3 días después, Margaret lo encontró sentado allí, leyendo uno de los libros ilustrados de Sofía. Cuando ella trajo té, él no la echó. En cambio, comenzó a hablar. Habló sobre cómo Sofía tenía terror a la oscuridad, pero amaba mirar las estrellas. Cómo inventaba canciones sobre sus muñecas. Como una vez convenció a todo su equipo ejecutivo de usar tiaras rosas durante una videoconferencia porque era su cumpleaños y ella era la princesa del día. Como Elena era pediatra y trabajaba turnos imposibles pero siempre, llegaba a casa para leer cuentos antes de dormir. Margaret escuchaba, hacía preguntas suaves, a veces compartía historias sobre sus propios hijos. Lentamente, la atmósfera en la mansión comenzó a cambiar. Era como si alguien hubiera abierto una ventana en una habitación sellada durante años, dejando entrar aire fresco. Pero Alexander todavía no sonreía. Podía hablar sobre su familia ahora, podía mirar sus fotografías sin desmoronarse completamente, pero aquella expresión de alegría genuina seguía ausente. Era como si sus músculos faciales hubieran olvidado cómo hacerlo. Una tarde, Margaret estaba en el jardín, podando las rosas que habían sido abandonadas durante años. Alexander salió, algo inusual para él, quien típicamente permanecía adentro excepto para ir al trabajo. Se quedó mirando las flores. Elena plantó estas rosas, dijo repentinamente. El primer año que vivimos aquí. Dijo que una casa no era un hogar sin flores. Eran sabias palabras, respondió Margaret, continuando con su trabajo. ¿Qué tipo de rosas son? Rosas Edén, dijo Alexander, acercándose. Eran las favoritas de Elena. Decía que le recordaban a su abuela en Italia. Hizo una pausa, mirando las flores con expresión distante. Dejé que el jardín muriera después del accidente. No podía soportar verlo. Pero las rosas sobrevivieron, observó Margaret suavemente. Estaban aquí, esperando. Solo necesitaban un poco de cuidado. Alexander la miró entonces, realmente la miró, y Margaret vio comprensión destellar en sus ojos. No dijo nada, pero asintió lentamente antes de volver dentro. Esa noche, algo extraordinario sucedió. Por primera vez en 12 años, Alexander no trabajó hasta las 10 de la noche. Bajó a la cocina a las 8, donde Margaret estaba preparando su cena. Margaret, dijo, su voz insegura de una manera que ella nunca había escuchado. ¿Podría preparar panqueques mañana por la mañana? Con doble cantidad de arándanos. Margaret sonrió, sus ojos brillando. Sería un honor, señor Drummond. Alexander, dijo él quedamente. Puede llamarme Alexander. Las semanas siguientes trajeron más cambios. Alexander comenzó a llegar a casa más temprano. Primero a las 9 de la noche, luego a las 8, eventualmente a las 7. Comenzó a comer en el comedor en lugar de en su oficina. Y aunque todavía no hablaba mucho, escuchaba cuando Margaret compartía historias sobre su día, sobre sus nietos, sobre las pequeñas alegrías de la vida cotidiana. Un viernes por la noche, Margaret estaba limpiando la cocina cuando escuchó algo que la hizo detenerse completamente. Música. Venía de la sala. Se asomó cuidadosamente y vio a Alexander de pie frente al sistema de sonido, con un disco de vinilo en las manos. Lo colocó en el tocadiscos y el sonido suave de un violín llenó la habitación. Era nuestra canción, dijo sin voltear, sabiendo que ella estaba allí. Elena y yo bailamos con esta canción en nuestra boda. Y después, en la sala del hospital cuando nació Sofía. Y en la cocina en las mañanas de domingo. Su voz era gruesa con emoción. No la había escuchado desde. Es hermosa, dijo Margaret, entrando en la sala. Alexander finalmente se volteó. Sus ojos estaban húmedos, pero había algo diferente en su expresión. No era dolor puro. Era melancolía mezclada con algo más cálido. Nostalgia, quizás. Remembranza amorosa.
¿Sabe bailar, Margaret?, preguntó de repente. Ella pestañeó, sorprendida. Bueno, sí, pero... ¿bailaría conmigo? No, porque no es romántico. Es solo que necesito recordar que una vez supe cómo hacer estas cosas. Cosas normales. Cosas humanas. Margaret caminó hacia él y tomó su mano extendida. Bailaron lentamente en la sala, un CEO billonario y su empleada doméstica, mientras el violín cantaba su melodía melancólica. Y aunque Alexander no sonrió, cuando la música terminó, inclinó su cabeza en un gesto de gratitud que era más elocuente que cualquier palabra. Pero el verdadero punto de inflexión llegó la siguiente semana, de la manera más inesperada. Margaret había mencionado casualmente que su nieta Emma, de 8 años, estaba vendiendo galletas para recaudar fondos para su escuela. No esperaba nada, era simplemente conversación. Pero al día siguiente, cuando llegó al trabajo, encontró un sobre en la mesa de la cocina con su nombre. Dentro había un cheque por $5,000 y una nota en la elegante caligrafía de Alexander, para todas las galletas que Emma pueda vender. Los niños deben perseguir sus sueños. Margaret sintió lágrimas en sus ojos. No era la cantidad de dinero, aunque era extraordinariamente generosa. Era lo que representaba. Alexander estaba reconectando con la parte de sí mismo que se preocupaba, que daba, que creía en las posibilidades de los niños. Esa tarde, Margaret hizo algo audaz. Alexander, dijo mientras él tomaba su café vespertino, ¿le gustaría conocer a Emma? Vendrá mañana para agradecerle personalmente. Vio pánico cruzar brevemente el rostro de Alexander. Había evitado a los niños completamente durante 12 años. Pero después de un momento, respiró profundamente y asintió. Emma llegó el sábado por la tarde, una niña vibrante con coletas y un vestido de lunares, cargando una caja de galletas y un dibujo que había hecho especialmente para el señor amable que ayudó a mi escuela. Margaret la llevó al jardín donde Alexander estaba sentado en una silla, visiblemente tenso. Cuando Emma lo vio, corrió hacia él con la confianza sin límites de una niña de 8 años. Hola. ¿Ya eres el señor Drummond? Gracias por comprar todas mis galletas. Bueno, no todas, porque todavía tengo que vender más, pero hoy compraste muchas. Alexander se quedó congelado, mirando a esta pequeña tormenta de energía. Por un momento terrible, Margaret pensó que se levantaría y se iría. Pero entonces Emma le extendió el dibujo. Te hice esto. Es un superhéroe. La abuela dice que eres muy rico y que ayudaste a mi escuela a conseguir nuevas computadoras. Los superhéroes ayudan a las personas, así que dibujé uno para ti. Se llama Capitán Generoso. Alexander tomó el dibujo con manos temblorosas. Era típicamente infantil, un hombre con capa roja volando sobre edificios, con una gran G en el pecho. Pero en la esquina, Emma había dibujado pequeñas mariposas. ¿Por qué las mariposas?, preguntó Alexander, su voz apenas audible. Porque la abuela dijo que probablemente estabas triste y las mariposas siempre me hacen feliz. Mi mamá dice que las mariposas significan transformación. Como cuando una oruga se convierte en algo hermoso. Algo se rompió dentro de Alexander en ese momento. Se quedó mirando las mariposas, recordando a su pequeña Sofía y su amor por ellas. Y esta niña, esta perfecta extraña, había dibujado mariposas para él. El universo tenía un sentido del humor cruel o misericordioso, no podía decidir cuál. Es el dibujo más hermoso que he recibido, dijo finalmente, y era verdad. Emma sonrió ampliamente. ¿Puedo ver tu jardín? La abuela dice que tienes flores hermosas. Durante la siguiente hora, Alexander se encontró caminando por el jardín con Emma, quien chillaba de deleite ante cada flor, perseguía mariposas, había 3 ese día, para asombro de todos, y hacía 1000 preguntas sobre todo. Margaret los observaba desde la distancia, con el corazón lleno. En un momento, Emma encontró una rosa particularmente hermosa. Mira. Es perfecta. ¿Puedo tocarla? Cuidado con las espinas, dijo Alexander automáticamente, y luego se detuvo, sorprendido de sí mismo. Era exactamente lo que solía decirle a Sofía. Emma tocó suavemente los pétalos. Mi papá dice que las cosas más hermosas a veces tienen espinas, pero eso no significa que no debamos apreciarlas. Solo significa que debemos ser cuidadosos. Alexander se arrodilló junto a ella, mirando la rosa. Tu papá es un hombre sabio. Sí, concordó Emma solemnemente. Aunque también dice chistes muy malos. Hizo una pausa, mirando a Alexander con sus grandes ojos. ¿Estás triste, señor Drummond?
La pregunta directa lo tomó desprevenido. Los adultos nunca preguntaban. Asumían o evitaban el tema. Pero los niños eran honestos de manera brutal. Sí, admitió. He estado triste por mucho tiempo. ¿Por qué? Perdí a alguien muy especial para mí. Alguien más o menos de tu edad. Emma consideró esto seriamente. ¿Era tu hija? Alexander asintió, incapaz de hablar. Emma puso su pequeña mano en la de él. Mi mejor amiga se mudó a Japón el año pasado. Lloré por días. Mi mamá dijo que está bien estar triste cuando extrañas a alguien. Pero también dijo que la persona que amamos querría que seamos felices de nuevo. ¿Crees que tu hija querría que fueras feliz? De la boca de los niños. Alexander sintió algo moverse en su pecho, como hielo comenzando a derretirse después de un invierno interminable. Sí, susurró. Creo que sí. Después de que Emma se fue ese día, algo cambió fundamentalmente en Alexander. No fue repentino ni dramático, pero fue real. Comenzó a hacer preguntas sobre la vida de Margaret, sobre sus nietos, sobre el mundo fuera de su torre de marfil. Comenzó a notar las cosas pequeñas, como el sol se filtraba por las ventanas por la mañana, como los pájaros cantaban en el jardín, como el café olía diferente cuando en realidad te detenías a olerlo. Una semana después del encuentro con Emma, Alexander bajó al desayuno con algo inusual en las manos, un cuaderno de bocetos y lápices de colores. Margaret levantó las cejas con sorpresa. Sofía solía dibujar, explicó, sentándose. Todos los días. Decía que el mundo era más bonito cuando lo dibujabas. Pensé que, tal vez debería intentarlo. Creo que es una idea maravillosa, dijo Margaret, sirviendo panqueques. Los primeros dibujos de Alexander eran torpes, como cabría esperar de alguien que había pasado 12 años enfocado únicamente en hojas de cálculo y gráficos corporativos. Pero persistió. Dibujó las rosas del jardín. Dibujó la vista desde la ventana de la cocina. Y un día, Margaret lo encontró en la habitación de Sofía, dibujando de memoria a su hija. No puedo capturar su sonrisa correctamente, dijo frustrado, mirando el papel. Ella tenía esta forma de sonreír que iluminaba toda la habitación. Como el sol saliendo. Tal vez, dijo Margaret suavemente, no se trata de capturarlo perfectamente. Se trata de recordar con amor. Alexander miró el dibujo por un largo momento. ¿Sabe lo que me dijo una vez? Tenía 6 años. Me dijo, papi, cuando sonríes, haces feliz a mi corazón. Y yo le dije, tú haces feliz mi corazón todos los días, princesa. Su voz se quebró. No he hecho feliz el corazón de nadie en 12 años. Eso no es verdad, dijo Margaret firmemente. Emma no ha dejado de hablar de usted desde que lo conoció. Dice que el capitán generoso es su nuevo héroe favorito. Por primera vez, algo que casi podría llamarse una sonrisa tocó las comisuras de los labios de Alexander. No era completo, no era la transformación milagrosa, pero era algo. Inspirado por este progreso, Margaret sugirió algo audaz. Alexander, he estado pensando. Tiene esta casa enorme, este jardín hermoso. ¿Qué le parecería abrir el jardín un día al mes? Para niños del hospital local. Niños que necesitan un lugar hermoso donde jugar. La sugerencia lo golpeó como un rayo. Abrir su santuario privado. Llenarlo con risas de niños. La idea era aterradora. Pero también era correcta. Elena había sido pediatra. Había dedicado su vida a ayudar a niños. Y Sofía había amado compartir alegría con todos. Sí, dijo después de un largo silencio. Sí, hagámoslo. El primer día de jardín fue programado para un mes después. Margaret coordinó con el hospital local, y Alexander personalmente supervisó la renovación completa del jardín. Contrató jardineros para hacer que cada rincón fuera perfecto. Instaló columpios seguros y un área de juegos. Creó estaciones de arte donde los niños podían dibujar y pintar. Y en el centro del jardín, plantó un árbol nuevo, un cerezo, porque Sofía había amado las flores de cerezo. La noche antes del primer evento, Alexander estaba en el jardín, mirando todo lo que había creado. Margaret se le unió. Está nervioso, observó ella. Aterrorizado, admitió él. ¿Qué pasa si no puedo hacerlo? ¿Qué pasa si veo a estos niños y solo me derrumbo? Entonces te derrumbas, dijo Margaret simplemente. Y luego te levantas. Así es como funciona sanar, Alexander. No es una línea recta hacia arriba.
Es dar 2 pasos adelante, 1 atrás, y seguir intentando. El primer día de jardín amaneció brillante y claro. A las 10 de la mañana, un autobús del hospital llegó llevando a 20 niños, desde edades de 5 a 12 años, todos pacientes en varios estados de tratamiento. Algunos estaban en sillas de ruedas, algunos llevaban pañuelos en cabeza sin cabello, algunos caminaban con la ayuda de enfermeras. Pero todos tenían los ojos brillantes con anticipación. Alexander estaba de pie en el pórtico, con su corazón latiendo tan fuerte que pensó que podría explotar. Margaret estaba a su lado, una presencia constante y calmante. Cuando el primer niño bajó del autobús, un pequeño niño con una pierna enyesada, Alexander recordó cada palabra que Elena había dicho alguna vez sobre la resiliencia de los niños. ¡Guau!, gritó el niño, mirando el jardín. Es como un castillo de cuento de hadas. Y entonces llegaron todos, una inundación de energía joven y curiosidad. Corrieron, o rodaron, hacia los columpios, hacia las estaciones de arte, hacia las flores. Su alegría era contagiosa y desgarradora al mismo tiempo. Una niña pequeña con un pañuelo morado en la cabeza se acercó tímidamente a Alexander. ¿Eres el dueño de esta casa? Alexander asintió, arrodillándose para estar a su altura. Lo soy. Me llamo Alexander. Soy Lily, dijo ella. Tengo leucemia. Eso significa que mi cuerpo está enfermo, pero los doctores me están ayudando a mejorar. Lo dijo con una franqueza que solo los niños poseen. Tu jardín es el lugar más bonito que he visto nunca. ¿Puedo dibujar las mariposas? Mariposas otra vez. Alexander sintió la familiar punzada en su corazón, pero esta vez era diferente. No era solo dolor. Era conexión. Puedes dibujar lo que quieras, dijo, su voz gruesa. De hecho, ¿te gustaría que dibujáramos juntos? Los ojos de Lily se iluminaron. ¿De verdad? Sí. Pasaron la siguiente hora sentados bajo el cerezo, dibujando. Lily dibujaba con la imaginación salvaje de una niña de 7 años, mariposas con caras sonrientes, flores que hablaban, un sol con gafas. Alexander dibujaba más cuidadosamente, pero con cada trazo, sentía algo aflojarse en su pecho. ¿Por qué pareces tan serio?, preguntó Lily, inclinando su cabeza mientras estudiaba su rostro. Supongo que olvidé cómo no serlo, admitió Alexander. Mi mamá dice que la vida es demasiado corta para no sonreír, dijo Lily. Especialmente cuando estás enfermo. Ella dice que cada sonrisa es como una pequeña victoria contra la tristeza. Alexander la miró, esta pequeña luchadora con su sabiduría simple y profunda. Tu mamá es muy inteligente. Sí, concordó Lily. Llora mucho cuando piensa que no la veo, pero siempre sonríe cuando estamos juntas. Dice que soy su sol. Hizo una pausa, luego agregó, pareces que necesitas un sol. En ese momento, algo extraordinario sucedió. Uno de los niños encontró las burbujas gigantes que Margaret había preparado. De repente, el jardín se llenó de burbujas flotantes, brillando con luz de arco iris. Los niños gritaban de alegría, persiguiéndolas, reventándolas, riendo. Una burbuja flotó directamente hacia Alexander, capturando toda la escena del jardín en su superficie reflectante antes de estallar suavemente contra su mejilla. Y en ese momento, mirando a Lily sonreír, escuchando la risa pura de 20 niños que enfrentaban desafíos que ningún niño debería enfrentar, sintiendo el sol en su rostro y viendo mariposas danzar entre las flores. Los músculos de su rostro se movieron. Después de 12 años. Se movieron. No fue mucho. Apenas la comisura de sus labios levantándose. Pero Margaret, quien había estado observando desde la distancia, lo vio. Lo vio y puso su mano sobre su corazón, sus propios ojos llenándose de lágrimas. Ese casi sonrisa fue solo el comienzo. Los días de jardín se convirtieron en un evento mensual, y Alexander pasó de ser un espectador nervioso a un participante activo. Aprendió los nombres de los niños. Recordaba sus historias. Preguntaba sobre sus tratamientos y celebraba sus victorias. Más importante aún, comenzó a ver posibilidades más allá del jardín. Un día, llegó a casa temprano, ahora un hábito regular, con un anuncio. Margaret, he estado pensando, dijo mientras cenaban juntos, otra nueva tradición. La empresa ha estado generando más dinero del que podría gastar en 10 vidas. Quiero crear una fundación. La Fundación Sofía Elena. Para apoyar investigación del cáncer pediátrico y proporcionar apoyo a familias con niños enfermos. Margaret sonrió ampliamente. Creo que es perfecto. Y hay más, continuó Alexander,
Y ahora había un destello de algo en sus ojos que no había estado allí en años. Propósito. Quiero construir un parque público. Un lugar donde los niños puedan jugar, con jardines como este. Lo llamaré el Jardín de las Mariposas de Sofía. En los meses siguientes, Alexander se transformó. No de la noche a la mañana, no completamente, pero de formas medibles y significativas. Su equipo ejecutivo comentaba sobre el cambio, participaba más en las reuniones, tomaba decisiones con consideración por el impacto humano, no solo por las ganancias. Comenzó un programa en Dramen Tech donde los empleados podían tomar tiempo libre pagado para hacer voluntariado. Pero el cambio más profundo fue personal. Comenzó terapia, algo que había rechazado durante años. Habló sobre su culpa, su dolor, su miedo a traicionar la memoria de su familia si se permitía ser feliz nuevamente. Su terapeuta, la doctora Chen, le dijo algo que se quedó con él. El amor no tiene un límite finito, señor Dramen. Amar de nuevo, reír de nuevo, vivir de nuevo, no significa que amó menos a su esposa e hija. Significa que el amor que le dieron fue tan poderoso que lo sostiene incluso ahora, permitiéndole sanar. Una tarde, Alexander estaba en la habitación de Sofía, ahora mantenida abierta, un santuario de recuerdos en lugar de una tumba sellada, cuando tomó una decisión. Llamó a Margaret. Quiero donar la mayoría de las cosas de Sofía, dijo. No todo. Mantendré sus libros favoritos, algunas de sus muñecas, fotografías. Pero su ropa, sus juguetes, hay niños que podrían usarlos. Ella habría querido eso. Fue una de las cosas más difíciles que había hecho, doblar cada vestido, empacar cada juguete, recordando a la niña que los había amado. Pero con cada caja, sentía un poco más de peso levantarse. No estaba dejándola ir. Estaba honrando su memoria compartiéndola con el mundo. El sexto día de jardín trajo una sorpresa. Emma, quien ahora visitaba regularmente con su abuela, trajo a su clase completa de la escuela. 30 niños inundaron el jardín, una mezcla de niños sanos y pacientes del hospital. Jugaban juntos sin distinción, sin juicio, con la aceptación incondicional que los niños tienen naturalmente. Alexander estaba supervisando la estación de arte cuando un niño, Miguel de 10 años, se le acercó. Señor Dramen, dibujé algo para usted. Era un retrato, sorprendentemente bueno para un niño de 10 años. Y en él, Alexander estaba sonriendo. Pero no estoy sonriendo en la vida real, señaló Alexander suavemente. Todavía no, dijo Miguel con confianza. Pero lo harás. Mi mamá dice que eres como la primavera después del invierno. Toma tiempo, pero siempre llega. Alexander miró al niño, luego el dibujo, luego alrededor del jardín lleno de vida y risa. ¿Sabes qué? Creo que tu mamá tiene razón. Habían pasado 14 meses desde que Margaret llegó a la mansión Dramen. Era un cálido día de sábado en mayo, exactamente 13 años después del accidente que había cambiado todo. Alexander había decidido hacer algo que nunca había hecho, visitar el lugar donde ocurrió el accidente. Margaret insistió en acompañarlo. Condujeron en silencio hasta el cruce de carreteras, ahora mejorado con mejores señales y luces, algo que Alexander había financiado personalmente. Se quedaron de pie en el borde de la carretera, mirando el lugar que se había convertido en divisoria de su vida. Vine aquí cada año en el aniversario, dijo Alexander en voz baja. Los primeros 11 años, solo estaba enojado. Enojado con Dios, con el destino, conmigo mismo. El año pasado, no vine. No podía soportarlo. ¿Y este año?, preguntó Margaret. Alexander respiró profundamente. Este año vengo para decir adiós. No a ellas. Nunca les diré adiós. Pero a la culpa. Al enojo. A la versión de mí que ha estado viviendo en una prisión de mi propia creación. Sacó 2 cosas de su bolsillo. Una era una fotografía de Elena y Sofía, tomada un mes antes del accidente. Ama sonriendo radiante en la playa. La otra era una carta que había escrito. Leyó la carta en voz alta, su voz quebrándose pero firme. Mi querida Elena, mi dulce Sofía. Han pasado 13 años desde que los perdí, pero cada día todavía los siento conmigo. Durante mucho tiempo, pensé que honrar su memoria significaba preservar mi dolor, como si soltarlo fuera soltarlos a ustedes. Estaba equivocado. Elena, tú me enseñaste que el amor es acción. Que la compasión no es debilidad. Que una vida bien vivida es una vida vivida por otros. Sofía, tú me enseñaste que la alegría es una elección. Que las mariposas son milagros.
Que cada día es una aventura esperando suceder. Durante 12 años, ignoré esas lecciones. Pero gracias a una mujer sabia llamada Margaret, y a una pequeña niña llamada Emma, y a docenas de niños valientes que me mostraron que la luz persiste incluso en la oscuridad, estoy encontrando mi camino de regreso. No les pido perdón porque sé que ustedes nunca me culparon. Pero necesito perdonarme a mí mismo. Y necesito vivir de una manera que los haría orgullosos. Entonces prometo esto, honraré su memoria no con tristeza, sino con servicio. Reiré de nuevo, porque mi risa llevará el eco de la suya. Amaré de nuevo, porque el amor que compartimos me enseñó cómo. Y cuando sonría, será porque finalmente entendí lo que Sofía intentaba decirme todo el tiempo, que la alegría no traiciona el dolor. Coexisten. Y está bien. Los amo. Los amaré siempre. Y ahora, finalmente, estoy listo para vivir de nuevo. Para siempre suyo, Alexander. Para cuando terminó, ambos estaban llorando. Pero estas eran lágrimas diferentes. Lágrimas de liberación. Condujeron de regreso a la mansión, donde esperaba una sorpresa. Emma había organizado una fiesta de jardín sorpresa con la ayuda de Margaret. El jardín estaba lleno de niños de todos los eventos pasados, junto con sus familias, el equipo de hospital, e incluso algunos ejecutivos de Dramentech que habían notado el cambio en su jefe y querían apoyarlo. Había un enorme pastel, decorado con mariposas de fondant. Había globos y serpentinas. Y había un letrero que decía, gracias, capitán generoso, por hacer el mundo más brillante. Alexander se quedó en el pórtico, abrumado por la vista. Toda esta gente, aquí por él, por la fundación, por el jardín. No porque fuera rico o poderoso, sino porque había comenzado a importarle de nuevo. Lily, quien ahora estaba en remisión y cuyo cabello estaba creciendo nuevamente en suaves rizos, corrió hacia él. Señor Alexander. Tienes que venir a ver el pastel. Tiene tu cara en él. Te acepto que te hicieron sonriendo porque dijimos que eso es lo que queremos ver. Alexander dejó que ella tirara de su mano hacia el jardín. Emma se unió al otro lado, y pronto estaba rodeado por un mar de niños, todos hablando al mismo tiempo, mostrándole dibujos que habían hecho, contándole historias, compartiendo su alegría con él. Y entonces, Miguel, el niño que había dibujado el retrato sonriente, apareció con una guitarra. Escribimos una canción para ti, anunció. Bueno, mi maestra de música nos ayudó. Pero las palabras son todas nuestras. Comenzó a tocar, y los niños cantaron, imperfectamente pero con todo su corazón. Había un hombre que olvidó su sonrisa, se escondió por mucho tiempo en la negación, pero luego encontró un jardín lleno de luz, y aprendió de nuevo que la vida puede ser brillante. Las mariposas le enseñaron a volar, las flores le mostraron el cielo, y cada niño con su corazón tan valiente, le dio razones para ser alegre de nuevo. Así que, señor Alexander, queremos que sepas, tú ayudaste a nuestros corazones a crecer, y ahora es tu turno de ver, que alegre puede ser la vida. Para cuando terminaron, Alexander tenía lágrimas corriendo por su rostro. Pero estaba mirando alrededor del jardín a todas estas personas que lo habían ayudado a sanar sin siquiera saberlo. Miró a Margaret, quien le sonrió con orgullo maternal. Miró a los niños, con sus expresiones expectantes y esperanzadas. Y pensó en Elena, quien habría amado este momento. Pensó en Sofía, quien habría estado bailando y cantando más fuerte que nadie. Y se dio cuenta de que honrarlas no significaba preservar su dolor. Significaba continuar el amor y la alegría que habían traído al mundo. Lily tiró de su manga. Señor Alexander, ¿estás feliz? Alexander miró hacia abajo a esta pequeña luchadora, esta niña que había mirado a la muerte a los ojos y elegido la alegría de todos modos. Y sintió que sucedía. Comenzó pequeño, solo un ligero movimiento en las comisuras de su boca. Luego se extendió, remodelando su rostro de maneras que había olvidado que era posible. Sus ojos se arrugaron en las esquinas. Sus mejillas se elevaron. Y entonces, por primera vez en 12 largos años, Alexander Drummond sonrió. No fue una sonrisa pequeña o tentativa. Fue amplia, genuina, transformadora. Fue una sonrisa que alcanzó sus ojos e iluminó todo su rostro. Fue una sonrisa que contenía 12 años de dolor, pero también esperanza renovada. Fue una sonrisa que decía, estoy vivo. Estoy aquí. Y está bien volver a ser feliz. Por un momento, todos se quedaron en silencio, sorprendidos por la transformación. Y luego Emma gritó, él está sonriendo. El capitán generoso está sonriendo. El jardín explotó en aplausos y gritos.
Los niños lo rodearon, abrazando sus piernas, celebrando esta victoria como si fuera suya, y en cierto modo, lo era. Margaret se secó los ojos, su corazón rebosó.